Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, del verso 1 al 5. Después nos vamos a saltar del 9 al 13. Y después vamos a leer el capítulo 6, el verso 9 al 11. Y por último el capítulo 7, verso 10 al 17. Vamos a mirar si con la ayuda del Señor pues alcanzamos a tocar todos los puntos, ¿verdad? Porque en realidad cada tema que vamos a mirar de esta enseñanza necesitaría realmente su propio tiempo en realidad. Porque si lo toca uno así por encima muy rápido, se queda uno pues un poquito, ¿verdad? Ok, Primera de Corintios 5:1, ¿estamos ahí? Leemos las Sagradas Escrituras, hermano, honrando al Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo el Hijo y a su Santo Espíritu. Verso 1 del capítulo 5 de 1 Corintios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 9, hermanos, sáltese ahí al verso 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Capítulo 6, hermano, verso 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Capítulo 7, verso 10, hermano. Acompáñame en su Biblia. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias.
Amén. Hasta ahí, hermano, oremos. Yo sé que ha sido bastante para absorber, para tomar, pero primeramente Dios y la alianza de su Santo Espíritu. Cierra tus ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, me inclino ante ti, Señor, me postro ante ti para darte gracias. Me acerco ante ti con temor, con reverencia. Yo sé que esta es palabra tuya. Yo sé que es palabra que es necesaria, es fuerte, Señor, pero a la misma vez es necesaria. Tu palabra enseña que tú has llamado, has escogido y tú quieres una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que no hable mis propias palabras ni conforme a mi corazón, sino las palabras que provienen de ti, Señor, conforme a tu corazón, conforme tú quieres, Señor, que escuchemos. Me incluyo yo con tu iglesia, Padre. Te pido que nuestros corazones estén atentos, Señor, pero sobre todo que estén dispuestos, Señor, a recibir esta palabra, Señor, a atesorarla, a creerla, Padre, a temer incluso cuando la escuchemos, Señor, temer a tu santo nombre, Señor bendito. Te pido que tu Santo Espíritu tome el control de mi vida, Señor, y de la vida de los que están aquí, Padre. Queremos aprender, porque queremos agradarte, porque queremos que cuando suene esa trompeta, Señor, en el día de tu venida, queremos irnos contigo, Padre. Sería triste, Padre, que después de años, Señor, de conocerte y de estudiar tu palabra, Señor, nos quedemos lamentando al final, Señor. Limpia, Señor, a tu iglesia, santifícala, Padre, a través de tu palabra y a través del poder de tu Santo Espíritu, Señor, que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, Dios mío, y que con la ayuda de tu Santo Espíritu la pongamos por obra, Señor, para tu honra y para tu gloria. Guíanos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Dice así el título, hermano: beneficio espiritual de la disciplina correctiva. Lo que vamos a estar hablando, hermano, acerca de la disciplina o la corrección que se tiene que llevar a cabo dentro de la iglesia, hermano, cuando un hermano, una hermana peca, persiste en pecar, hermano. Hay una disciplina que tiene que ser llevada a cabo, hay una corrección, pero como dice ahí el título, hermano, esa corrección, esa disciplina, el propósito no es humillar o avergonzar a aquel que pecó, a aquella persona que pecó, hombre o mujer, hermano o hermana. El propósito, hermano, en realidad es que detrás de esa disciplina hay algo bueno, hay un beneficio, hay algo positivo, hermano, que tiene que suceder o que Dios espera que suceda con aquella vida de aquel hermano o de aquella hermana que es disciplinado, que es disciplinada, que es corregido o que es corregida, hermano. Amén. El tema de hoy, hermano, o estos versículos son temas, palabras que se oyen fuertes, pero que en realidad son necesarias que se enseñen dentro de la congregación, ya que los que Dios por su misericordia nos ha permitido estar ya varios años, hermano, en este camino, yo le aseguro pues que ya hemos visto muchas cosas, y no solamente las hemos visto, ya las hemos vivido, las hemos hecho y las hemos visto, hermano. Muchas cosas que pasan dentro de las iglesias, tanto con hombres como con mujeres, hermano, tanto como con personas jóvenes como hasta con personas adultas, hermano, de la tercera edad. Se ve muchas cosas, hermano, ¿verdad? Entonces, pero hoy yo espero en Dios que a través de esta enseñanza, al escucharla, al recibirla, espero en Dios que produzca ese temor en ti y en mí, en nuestros corazones, hermano, ¿verdad? Porque ya que ahorita, como vamos a mirar el tipo de disciplina que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que se le daría a aquella persona que peca, hermano, no es algo grato, no es algo bueno, no es algo agradable. Entonces espero en el Señor que tanto a ti como a mí, hermano, no la tomemos por cualquier cosa esta palabra, sino que haya temor en nosotros, hermano. Amén. Pase la siguiente imagen, por favor, hermano Omar. El punto número 1 a tocar, hermano, dice así: una iglesia santa debe actuar
con severidad contra el pecado, hermano. Amén. Una iglesia santa debe actuar con severidad contra el pecado, hermano. La Biblia dice allá en Levítico, hermano, el Dios que nosotros le servimos es un Dios santo, a diferencia de los dioses paganos que tenían las naciones, hermano. Y Dios le dijo a su pueblo Israel: sed santos como yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo, dijo Dios. En otras palabras, hermano, aquellos que nos hacemos llamar los hijos de Dios, debemos de vivir, hermano, conforme ese Dios al cual tenemos por Padre, el cual es Rey y Señor por sobre todas las cosas. Ese Dios es santo. Por lo cual todo aquel que vive para Él, que sirve a Él, debe de vivir de una manera santa, hermano. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dijo: sean santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en unas áreas sí me santifico, pero en las otras áreas me embarro en la inmundicia, hermano. El apóstol Pedro dice así, inspirado por el Espíritu Santo: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que tengo que santificarme en la manera que yo hablo, en lo que pienso, en lo que siento, en cómo yo actúo, hermano, en lo que veo, hermano, en la calle, en la tele, en el teléfono, en lo que escucho, hermano, en las conversaciones, la música, en cómo visto, hermano. Cuando Pedro dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir, abarca cada área y cada aspecto de tu vida y de mi vida, hermano. No da lugar a opciones para que tú y yo tomemos de decir: en esta área sí, pero en esta área no. Sino dicen: en toda vuestra manera de vivir, hermano. Amén. La iglesia de Corintio, hermano. Perdón. Una iglesia que Dios había bendecido con dones espirituales. Incluso de las cartas de las diferentes iglesias que vemos, como Éfeso, Filipos, Tesalónica, Colosas, las diferentes iglesias que vemos, hermano, no digo que no lo sabía, pero en ninguna se lee tanto acerca de los dones espirituales o de los dones del Espíritu Santo como en la iglesia de Corintios, hermano, de los Corintios. Pero aquí había pasado algo cuando llegamos al capítulo 5. Se había dado un caso en esa iglesia, en esa ciudad. La letra A, mire lo que dice, hermano: tolerar la inmoralidad es una ofensa al Señor. El tolerar, hermano, la inmoralidad dentro de la iglesia es una ofensa al Señor. Cuando toleramos el pecado, hermano, cuando toleramos la inmoralidad, cuando toleramos, hermano, esas acciones de la carne, hermano, dentro de la congregación, estamos ofendiendo al Señor, hermano. Empezando por el líder o los líderes. Gracias, Daniel. Empezando por el líder o los líderes, y quizás también el resto de la congregación, porque como vamos a mirar aquí había toda una congregación, hermano, que al parecer estaban tolerando el pecado ahí dentro de la iglesia, hermano. Amén. Vamos a ver el verso 1 y verso 2, hermano, por favor, ponga mucha atención. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Comienza en el verso 1 diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hasta ahí, y ahorita leemos el verso 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: está corriendo el rumor. Esta palabra de cierto se oye significa, hermano, que había un rumor que se estaba esparciendo por todas partes, no solamente dentro de la congregación, sino también fuera de la congregación, hermano. Era un rumor ya esparcido por todas partes, hermano. Entonces el apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, o sea, en medio de ustedes, en la iglesia, en la congregación, hay fornicación.
La palabra fornicación, hermano, es la palabra griega porneía, así se escribe, porneía. Incluso de ahí viene la palabra pornografía. Porneía, hermano, se traduce como prostitución, lascivia o fornicación. Pero en sí, la palabra fornicación significa toda relación sexual ilícita. Eso significa la palabra fornicación. Toda relación sexual ilícita. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, hermano, vemos que el apóstol Pablo fue alguien que procuró instruir, guiado por el Espíritu Santo, para que la iglesia viviera en santidad. Y vemos en sus cartas que Pablo en repetidas ocasiones describe contra aquellos pecados sexuales, hermano, que se daban en ese entonces, se dan hoy, que se dan afuera de la iglesia y que pudiera ser que se den dentro de la iglesia, hermano. Entre ellos se encontraban, hermano, por ejemplo, el incesto, que es el caso que estamos viendo, vamos a mirar, el incesto, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, hermano. Pablo habla de todas estas desviaciones sexuales, hermano, como pecados contra el cuerpo mismo de la persona. Recuérdate, hermano, la Biblia dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, mi amado hermano. Tu cuerpo es el templo, es la morada, hermano, de la presencia misma de Dios, hermano. Por eso Pablo en Corintios vemos que cuando, por ejemplo, habla de la fornicación, dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Está pecando contra su propio cuerpo, hermano. Entonces él le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya le dije, fornicación es toda relación sexual ilícita, como por ejemplo el tener sexo fuera del matrimonio. A eso se le llama fornicación. Mucha gente hoy en día está en fornicación. Hoy ya no se quieren casar. Hoy dicen: vivamos en unión libre. Nomás juntémonos. Nada ni de firmar papel en la autoridad civil, mucho menos en la iglesia. Nomás juntémonos así. Por si algo no sale bien, tú tomas tu camino y yo tomo mi camino. Oye, el mundo así piensa. Por eso es que, escucha bien, porque aquí somos hombres de Dios, mujeres de Dios. Por eso es que la Biblia le aconseja al que está soltero, a la que está soltera, que tenga su propio marido y que procure casarse en lugar de estarse quemando, hermano. O sea, el que está soltero, la que está soltera y tiene pareja, la Biblia le aconseja, dice: cásate. Porque es mejor que te cases y que ya después, si tienes intimidad, pues lo hagas como Dios manda en el matrimonio, y no a que tengas una relación de noviazgo y que por un ratito de emoción, o vamos a decirlo así claramente, hermano, de calentura, hagas algo que no debas de hacer y cometas el pecado de la fornicación. Por eso la Biblia dice: cásate. Tanto para el hombre como para la mujer dice: cásense. Porque vamos a hablar lo que es, hermano. Somos carne, hermano. Y que tú dices: vamos a tomarnos un ice cream. Ajá. Vamos a hablar lo que es, hermano. Te voy a invitar a un ice cream, ¿qué te parece? Vámonos al cine, vámonos aquí, vámonos allá. Y si hablamos lo que es, hermano, ya estando ahí. Y ya estando tomadito de la mano. Y no falta cuál de alguno de los dos es débil. O a veces los dos. Entonces, por eso la Biblia le dice al soltero que tiene una relación, o que está queriendo una relación: cásate, para que no estés quemándote, no estés ardiendo de pasión. Mejor ya casado, entonces ya es tu mujer, ya es tu marido, pues entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, Pablo dice: se escucha, se rumora en todas partes que hay entre vosotros fornicación. Pero mira bien lo que había pasado en la iglesia, dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, una fornicación, hermano, una relación sexual ilícita que ni aún entre los paganos que no conocían a Dios se practicaba, o si se practicaba era reprobada. O sea, Pablo dice: aún allá los gentiles, los paganos, eso que ustedes, que hay dentro de la iglesia, Pablo les dice: aún los paganos lo reprueban y ustedes lo tienen como algo, como si no ha pasado nada. ¿Y cuál es la fornicación? Mira lo que dice el verso:
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate cuál fornicación. Esto nos da a entender, hermano, que un varón estaba casado con una mujer que no era la madre de ese miembro de la iglesia, pero se enteraron, el apóstol Pablo se enteró, hermano, le llegó a él la noticia de que este hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, hermano. No se sabe si ya el padre se había divorciado de ella, y a pesar de que estaban casados, no especifica la Biblia si estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, o no dice la Biblia también si quizás el padre se divorció de ella, y al divorciarse el padre, el hijo dijo, pues si mi papá no la quiere, yo la tomo por mi mujer. Pero no casados, hermano. Entonces yo quiero que pienses por un momento, cuando la iglesia de Corinto se reunía, yo quiero que pienses cómo crees que estaba ese ambiente cuando los miembros de la iglesia estaban acostumbrados a ver a aquel varón con su mujer, pero de buenas a primeras ya no miran al marido, sino miran al hijo, hermano, entrando quizás a la congregación con tal mujer. ¿Cómo crees tú que estaba ahí ese ambiente? Imagínate, entraba quizás ya, porque no nos está diciendo que era uno del mundo, hermano, era un miembro, era alguien de la congregación que se congregaba ahí, hermano. Entonces imagínatelo entrando con la madrastra, hermano. Imagínate. Pero mira lo que dice el versículo 2, hermano. Y vosotros estáis, ¿cómo estaban ellos, hermano? Envanecidos. Esta palabra envanecidos significa hinchados, inflados de orgullo. Ellos estaban enorgullecidos, hermano. Y vosotros estáis envanecidos. Ahora, ¿por qué estaban envanecidos? Ya les dije, cuando tú lees el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo dice, doy gracias a Dios que Dios nos ha bendecido con todo don espiritual. No les hace falta ninguno, no les hace falta nada, les dijo el apóstol Pablo. Entonces ellos se sentían muy espirituales, hermano. Como ahí había los diferentes dones del Espíritu Santo, ellos se sentían una iglesia muy espiritual. Entonces, hermano, estaba el pecado ahí adentro, pero al estar ahí los dones, ellos se sentían orgullosos, hinchados, inflados, hermano. Es como decir, no, pues el Señor está con nosotros a pesar de que este trae a la madrastra, porque mira, hay profecía, hay lenguas, hay sanidades, hay milagros, hay esto, hay lo otro. Entonces ellos sacaban el pecho, hermano, como diciendo, aquí somos una iglesia bien espiritual. Y por eso Pablo les dice, vosotros estáis envanecidos. Y luego les hace una pregunta y les dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Esta palabra lamentado, hermano, significa llorar o sufrir, como cuando alguien muere. Esta palabra, lamentarse aquí, significa como cuando alguien se entristece por el luto de alguien que fallece, hermano. Ahora, ¿cómo es la tristeza, hermano, cuando alguien fallece? ¿Es chica o es grande? Es grande. Entonces Pablo les dice, por eso que está pasando ahí, deberían haberse puesto tristes como cuando se muere una persona. Y les dice, ustedes están inflados, ustedes han sacado el pecho y tenían que haberse sentido tristes por esa situación que se está dando ahí en la iglesia. No debieras, dice, haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Les hace una pregunta, hermano. Ahora yo les quiero preguntar, para que usted medite, para que usted reflexione. ¿Por qué razón, hermano, nos debemos de sentir tristes cuando hay pecado dentro de la iglesia? Y no nomás, ahorita está hablando aquí del incesto, la fornicación, pero vamos a decir cualquier otro tipo de pecado, porque no solamente la fornicación pasa dentro de la iglesia. Pasa la fornicación, pasa el adulterio, pasa el fraude, pasa el robo, pasa, hermano, diferentes tipos de pecados. ¿Por qué Pablo dice, deberían de haberse lamentado, deberían de haberse puesto tristes como cuando alguien fallece? ¿Por qué como iglesia nos debemos de sentir tristes, hermano? Dígame usted. Porque ofendemos a Dios. Número uno, y lo más importante, porque ofendemos a Dios.
porque se ofende a Dios. Y porque se desanima también el pueblo. Al ver eso llega desánimo al pueblo. Porque hasta cierto punto causamos tropiezo a los demás. Y más los que a veces estamos liderando. Ahora, esto es para todos, hermano. Pero el pueblo se desanima más cuando los que están liderando, los que están predicando, los que son servidores, los que son de alabanza. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque a veces las personas pues lo miran a uno, y aunque uno y en realidad pues no, en realidad uno es de carne como todo, ¿verdad? Pero las personas dicen, bueno, pues es el hermano que predica, ¿verdad? Él es el que comparte la instrucción, la enseñanza. Y cuando una persona en un cargo de esos peca, hermano, pues el pueblo se desalienta, porque dicen, ¿cómo es posible? Y luego más si era de aquellos bien leñeteros, dice, ¿cómo era posible que nos daban unas buenas leñeteadas? Y mira con la sinvergüenzada que salió, ¿sí o no? Algo más, hermano, ¿por qué no deberíamos de sentir tristes? Ya dijo nuestra hermana Ramona, porque ofendemos a Dios, que es lo más importante. Escucha bien, cada vez que tú y yo pecamos, pongámoslo en la mente, hermano, porque a veces creemos que no, ofendemos a Dios, provocamos la ira de Dios, lo estamos como provocando, hermano. Así como cuando un hijo desobediente desobedece y hasta lo provoca uno como diciendo, ¿y qué? Yo te voy a decir por qué nos debemos de sentir tristes. Nos debemos sentir tristes ya, por lo que ya dijeron, nos debemos sentir tristes, hermano, porque se mancha el testimonio de la iglesia de Cristo. Amén. El nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de la iglesia, el testimonio de la iglesia de Cristo pierde fuerza, pierde credibilidad. Entonces el mundo dice, mira, hacen lo mismo que yo hago. Y ellos pasan encerrados ahí 2-3 veces por semana y hacen lo mismito. Pierden testimonio. Y la otra razón por la que nos debemos de sentir tristes también, hermano, no debemos olvidarnos de esto, es por la misma persona, hermano o hermana que ha pecado. No debemos de alegrarnos, ni mucho menos tú y yo llenarnos de furia ni de enojo contra aquel que pecó o aquella que pecó. Nos debemos de lamentar. Y nos debemos de lamentar porque al saber que la persona ofende a Dios, hermano, va a haber consecuencias. Ahora, no sé, al menos yo así lo miro, no sé, quizás, no sé si alguien se alegra. Yo no me alegro, hermano, cuando alguien peca. Da tristeza. Por todo eso que dijimos, pero también por la misma persona que ha pecado. Porque solo Dios sabe qué tipo de consecuencias le va a traer. Y la Biblia dice que es horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, hermano. Nadie queremos estar en esa situación. Ok, entonces dice, tolerar la inmoralidad es una ofensa al Señor. Los de la iglesia de Corintios sacaban el pecho, ellos toleraron, ahí llegaba ese varón con su madrastra, tenía relaciones sexuales con ella, estaba en fornicación, una relación de incesto, hermano, y lo de la iglesia, hermano, bien, gracias, hermano. Mire la letra B, dice, se debe disciplinar al que ha cometido una falta. Se debe disciplinar, hermano, al que peca. Vamos a leer el verso 3 al 5, hermano. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor. Mira lo que dice el verso 3. Ciertamente yo, está hablando el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, él no estaba ahí presente, hermano. Ya ve que él viajaba a diferentes ciudades a predicar el evangelio. Entonces dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice, yo como ausente en cuerpo. Pablo dice, yo físicamente no estoy ahí, pero estoy presente en espíritu.
Y como presente en espíritu, yo ya he juzgado al que ha hecho tal cosa. Pero vemos que dice, hermano, dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nota esto, hermano. Pablo no dice, esta es la disciplina que se le pone porque a mí me da la gana. Pablo habla como alguien, hermano, que está respaldado por Cristo Jesús mismo, el que lo llamó, hermano, al apostolado. Entonces dice, en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, como diciendo, como Cristo autorizando esto que voy a decir. Cristo estando presente y estando testigo. Por eso, hermano, a ver, mire bien, cuando se levanta una disciplina dentro de la iglesia, no deben decir, pues yo, porque yo soy el pastor y el líder, yo pienso y yo digo que es así, sino siempre, hermano, te tiene que hacer bajo el poder y la autoridad y la aprobación del Señor Jesucristo, hermano. Poniéndolo a Él de testigo, hermano. ¿Sabes qué es el problema? Que se pone a veces a Cristo como testigo y a veces la persona que es disciplinada, hermano, como que era mentira que Cristo estaba. Y yo te digo, porque hay muchas personas, hermano, que se les pone disciplina en la iglesia y cuando se les pone la disciplina, ahí nos guachamos, ahí nos vemos. Y se invocó el nombre de Cristo en esa reunión. Porque no es capricho del líder. No diciendo, porque a mí me da la gana disciplinarte. No, se dice por esto y esto es lo que, como Pablo está tratando aquí el problema, dice, por el que hizo tal cosa, reunido yo en mi espíritu y ustedes toda la congregación y en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Señor Jesucristo, esto es lo que va a pasar. Yo les digo algo, hermano, ojalá y no, ni tú ni yo, y me incluyo yo porque yo también puedo errar, pero ojalá y no. Pero si un día en esta congregación o en otra congregación, ojalá y no, hermano, porque debemos de temer. Pero si hiciésemos algo, hermano, que meritara la disciplina y el líder que está ahí puesto por el Señor, hermano, le pone una disciplina, hermano, no salga huyendo. No se vaya y luego llegar allá a otra iglesia y decir, pues aquí fresco como lechuga, vengo y póngame a participar. No haga eso. Porque Jesús dijo que lo que se ata aquí en la tierra se ata allá en los cielos, hermano. Entonces no haga eso, hermano. Si usted reconoce que falló, que cometió la falta y le pone una disciplina, es más, incluso le digo algo, el que tiene hasta la humildad, hermano, a veces, aunque sepa que quizás no es justa la disciplina que le están dando, pero el que tiene la humildad se sujeta y dice, está bueno. Porque yo quiero agradar a mi Padre. Así habla, hermano. Porque yo quiero agradar al Señor y el Señor me va a ayudar. Pero si usted lo dice, si es así, ahí nos guachamos y ahí nos vemos. Está bien, se puede ir, ¿verdad? Pero allá arriba se tomó nota de eso. Mire cuál es la disciplina, hermano. Por eso digo, a mí me da tristeza por aquel que peca, porque mira la disciplina que dice el apóstol Pablo que se le aplica a aquel que peca. Dice el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Escucha bien, pon mucha atención aquí. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza y tú formas parte del cuerpo. Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos sustenta. El enemigo quiere hacer muchas cosas, hermano, contra ti y contra mí, pero mientras tú permaneces en Cristo y en obediencia, hermano, Cristo, si no le permite, Él no te puede tocar, Él no puede hacer nada contra ti, hermano, porque tú perteneces al cuerpo de Cristo. Porque Dios cuida de tu vida, porque el poder de Dios te guarda, hermano. Entonces, mientras tú te mantengas ahí, el enemigo, aunque quiera, él no puede tocarte, hermano. Si Dios no le da la autorización, él no puede hacer nada. Te digo algo, si por el enemigo fuera, ya te hubiera destruido a ti y a mí. Ya tiempo nos hubiera destruido, ya tiempo hubiera destruido tu hogar, ya tiempo hubiera destruido tu matrimonio, ya tiempo hubiera destruido tu vida espiritual, si por él fuera, hermano. Pero si estamos aquí es porque Dios no se lo ha permitido. Es porque el poder de Dios nos ha guardado a ti y a mí. Pero entonces mira la disciplina que dice aquí el apóstol Pablo. El tal se ha entregado al dominio de Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que la protección
que tenía esa persona como alguien que era parte del cuerpo de Cristo, la protección se le quita, hermano, y es entregado al dominio del diablo para que el diablo lo ataque, hermano, de diferentes pruebas, incluyendo puede ser la enfermedad, por ejemplo. ¿Con qué propósito? El propósito de lo que Pablo hace, hermano, del juicio que hace sobre esta persona, dice que se ha entregado para Satanás, para destrucción de la carne, pero mira luego lo que dice, a fin de que el espíritu sea salvo, o sea, con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Pablo dice que se ha entregado al dominio de Satanás, que se le permita que Satanás ataque a esa persona, a ese creyente, con pruebas, con enfermedad, con varias cosas. ¿Saben con qué propósito? Con el propósito de que esa persona reconozca, se arrepienta, hermano, y se vuelva a Dios. Yo te digo algo, el que caiga en ese tipo de pecado, no creas que andaba en santidad, hermano, como personas que caen en adulterio, en fornicación, o lo que usted quiera, hermano. No crea, hermano, que la persona se estaba santificando, buscando del Señor fervientemente, y de repente un día por la mañana se levantó y dijo, hoy voy a adulterar, hoy voy a fornicar. No, esa persona, hermano, sea creyente, hombre o mujer, hermano, ya tuvo tiempo que en su mente y en su corazón ya le dio lugar al enemigo, ya de tiempo, hermano. O sea que esa persona tiene tiempo que le ha estado dando lugar a la voz del enemigo, hermano. Por lo tanto ya está contaminado. Por eso es que muchos, incluso dentro de la iglesia, caen en adulterio, hermano. Y aunque los descubren y los reprenden, no crea que dicen, sí, ¿verdad? Está bueno, pues ya voy a dejar. No, hermano, porque ya está atada esa persona. Es una atadura. Y Dios mismo sabe que a veces la persona, ya cuando está bien atada, por la buena, no se va a arrepentir y no va a venir al Señor, hermano. Por la buena no va a ser así. Entonces Pablo dice, lo entregamos al dominio de Satanás para que lo aflija. Porque allá en la aflicción se acuerda uno del Señor. Porque allá en la aflicción sabe uno cuán duro y cuán amargo es haberle fallado al Señor, hermano, en la aflicción. En la aflicción. La Biblia nos habla bastante de la disciplina. Mira, hermano, acompáñame por ejemplo a Hebreos capítulo 12. Busque ahí en su Biblia Hebreos 12. A ver. Hebreos 12:7, hermano, en adelante. Por eso dice la letra B, se debe disciplinar al que ha cometido una falta, hermano. ¿Sabes cuál es el engaño del enemigo? Que cuando vamos a cometer una falta delante del Señor, uno viene y uno dice, total, después me arrepiento. Como si hubiese sido cualquier cosa, hermano. Lo que uno no sabe es que uno a veces está jugando con el enemigo, hermano, y por último el alma de la persona está enlazada. Yo conocí varones que estaban en adulterio y ellos reconocen que están mal, pero dicen, no puedo dejar a esa otra mujer. No puedo. Y le estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente del mundo. Saben que la Biblia prohíbe el adulterio, condena el adulterio, pero ellos dicen, no puedo. Ya no puedo dejar a esa otra mujer. O a veces he hablado con unos que han dicho, no puedo dejar a esas otras mujeres, porque no es que nomás tienen la parte de la esposa una, no tienen varias. Y dicen, no puedo dejar a esas otras mujeres, porque es una atadura, hermano. Es una atadura. Entonces mira lo que dice Hebreos 12:7, dice, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo le pregunto, ¿usted disciplina a sus hijos cuando desobedecen, sí o no? ¿Por qué los disciplina? Porque son sus hijos, ¿sí o no? Ahora, ¿verdad que usted no disciplina a los hijos del vecino o sí? ¿Por qué no los disciplina? Porque no son sus hijos. Pero los que son de usted, porque usted los ama, usted los disciplina. El que es hijo de Dios, como Dios nos ama, Dios nos disciplina. Si Dios no nos disciplinara, es que no somos sus hijos, ¿verdad? Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 8, mira lo que te estaba explicando. Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, si Dios no te disciplina, entonces no eres su hijo. Así como tú no disciplinas al muchachito que no es tu hijo. Si Dios no nos disciplina es porque no somos sus hijos de Él. Entonces, verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué dice que hacíamos? Y los venerábamos, los respetábamos, aunque nos disciplinaban a veces maneras que no eran las más correctas. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mira, a veces no era ni la manera correcta, pero como a ellos les parecía, ¿verdad? Donde cayera el cintazo en la cara, donde cayera el leñazo, la chancla, hermano, el palo de escoba, el cable de la plancha, donde cayera, hermano, como a ellos les parecía, hermano, ¿verdad? Entonces dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, dice, para lo que nos es provechoso. Dios te disciplina para lo que es provechoso, o sea, con un beneficio, hermano. Dice, para que participemos de qué cosa? De su santidad, hermano. Verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cuando somos disciplinados, hermano, pues nadie se alegra de ser disciplinado, sino realmente produce tristeza en nuestro corazón. Pero mira lo que dice después. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay un fruto, hermano, de justicia, mi amado hermano. Hay un fruto para bien en tu vida, hermano. Cuando fallas, desobedeces a Dios, desobedecemos, pero viene Dios y te disciplina como hijo que te ama. Hay un fruto para bien. Yo sé, el mismo versículo dice, al presente no parece motivo de gozo, sino de tristeza. Dice, pero hay un fruto, hermano. O sea, es para nuestro bien, hermano. Te vuelves una mejor persona. Porque si robábamos, cuando viene la disciplina, esto es que da miedo robar. Porque si adulterábamos, cuando viene el chicote, cuando viene el látigo, ya después da miedo. El que está en fornicación y viene el chicote, ya después mejor me caso, dice. No andarle jugando, hermano. Entonces cualquier cosa, hermano, al final la disciplina es con un buen provecho, aunque nos entristece, nadie quiere sufrir, hermano, pero es necesaria la disciplina. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, mi amado hermano. Eso es lo que dice él a santo, ¿verdad? Ya de tanto uso, mire. Ok, dejémoslo aquí. Ok, entonces es lo que dice Pablo, hermano, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, lo que Pablo quiere o dice, hermano, nos enseña, es que al ser disciplinado va a ser afligido con pruebas diversas, pudiera ser enfermedad, pero Pablo dice, el propósito de eso es que esa persona se arrepienta y venga a Dios y al final sea salvo, hermano. O sea, lo que Dios quiere, hermano, el beneficio es, hermano, que la persona no se pierda. Si se deja sin disciplina, por ejemplo, el que está en pecado, pues si no hay disciplina, hermano, ese le sigue en el pecado. Dice, pues aquí no pasa nada, aquí yo me puedo embarrar en todo este lodazal y no pasa nada, entonces le sigue, pero cuando hay disciplina, Dios le pone un alto. Vamos a seguir. Daniel, por favor, pasa el punto número 2. Dice, esto está serio, hermano, esto está serio, esto está fuerte, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Los santos no deben juntarse con los que siguen pecando. Esto está serio, hermano. Los santos no deben juntarse con los que siguen pecando. La letra A dice, no los inconversos, sino los malos hermanos. O sea, no se está refiriendo a los que siguen pecando, pero de allá, sino con el que dice que es hermano, con la que dice que es hermana y sigue pecando. La Biblia dice, no te juntes con ellos. Es duro, ¿verdad? Es dura esa palabra, hermano. Vamos a leer, hermano, por favor, capítulos, ahí 5, versículo 9, hermano, por favor, del capítulo 5. ¿Estamos ahí? Capítulo 5, verso 9. Dice el apóstol Pablo, hermano, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
Pero mire luego la explicación. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no con el del mundo, no con aquel que está en fornicación, pero que es del mundo, dice. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, hermano, pues si la Biblia nos prohibiera juntarnos con los del mundo, que es fornicario y idólatra, hermano, pues nos tenemos que ir a vivir a la luna, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no te estoy hablando del que es del mundo, dice, porque en tal caso tendrías que salirte de aquí de esta tierra, es imposible. Pero entonces mira lo que dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Esto está serio, hermano. Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y luego mira lo que dice, con el tal ni aún comáis. O sea, ni siquiera te sientes a comer con esa persona. Es una palabra dura, ¿sí o no? Entonces Pablo dice, con aquel que persiste en pecado. Por eso dice ahí, los santos no deben juntarse con los que siguen pecando. Ahora, todos fallamos, hermano. Pero aquí en realidad se está refiriendo a aquel que está, por ejemplo, en fornicación y que le dicen, cásese, y dice, no me quiero casar. Entonces Pablo dice, con ese no te juntes. Sí, hermano. Aquel que está en adulterio le dicen, fulano, ya déjate de sinvergüenzadas, hombre, ya deja esa mujer que no es tuya, tú tienes la tuya. No, es que me gusta tener de a dos. Con ese, dice, con ese no te juntes, ni comas, ni siquiera te lo lleves allá a McDonald's o allá al Chinito. Con aquel que es hermano, pero todavía tiene a la Lupe por ahí colgada en un cuadro. No, hermano, es que esa me la dio mi abuelita y es del recuerdo. Con ese, dice Pablo, ni con ese ni aún comas. Ahora, el que se dice que es hermano, porque el que es hermano no puede seguir idólatra. Con aquel que es hermano y que todavía anda haciendo fraudes y que es hermano, la Biblia dice, con ese no te juntes y ni aún comas. Es una palabra dura, hermano. Ahora, les pregunto, para ver si estamos entendiendo, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual Pablo le dice, no comas ni aún con él, no te juntes con él? ¿Cuál cree usted que sea el propósito? ¿Cree usted que Pablo tiene un corazón lleno de odio? ¿Será que es por odio? ¿Será que es porque Pablo se creía muy santo? ¿Y por qué cree usted que Pablo le dice, al que sigue pecando, no te juntes con él? ¿Cuál cree usted que es la razón? ¿Cuál cree usted que es el propósito? Manos o chismes. Una, pues para que no se contamine, ¿verdad? Porque bien dice tanto un dicho en el mundo como un proverbio, hermano, ¿verdad? Que el que dice allá en el mundo que el que con lobos anda, pues ese se enseña a aullar. ¿Por qué cuál cree que es otro propósito que le dicen que hagan eso? Puede ser haciendo énfasis a lo mismo al propósito de Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, que dice para que sintiera como aflicción o como desapartado de la hermandad, de esa protección, de ese apoyo, para que él sienta personas necesitando y volverse hacia Dios. O sea, como parte de la disciplina, para que vea las consecuencias de lo que hizo, pues. Y yo creo también que ese era el propósito por el cual Pablo dice, con el que dice que es hermano y sigue pecando, no te juntes. Yo no creo que había odio en el corazón de Pablo. Lo que yo miro es que él está tratando de que aquel que está pecando, hermano, que reaccione, pues, que reflexione al recibir este tipo de disciplina. O sea, que se sienta un poquito, pues, mal, hermano. Incluso la Biblia dice, mire bien, ahora le voy a enseñar brevemente, acompáñenme a Mateo capítulo 18, hermano. Cuando hay problemas a veces dentro de la iglesia entre los hermanos, miren lo que Mateo 18:15 nos dice, cómo se debe de orar cuando tú tienes un pleito, un problema con otro hermano, con otra hermana de la congregación. Te digo algo, cuando tú tengas un desacuerdo con alguien dentro de la iglesia, hermano o hermana, te digo algo, cuando tengas un desacuerdo, tuviste un malentendido, lo que sea, no vayas y se lo digas a toda la iglesia tu problema y no vayas a poner el mal al hermano o la hermana. Mira lo que la Biblia dice que tú y yo debemos de hacer. Mateo 18:15, hermano, y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Entonces mira lo que dice, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, hermano, y dice, por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ahora aquí ya está hablando como de un pecado entre dos hermanos, dos personas. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿cómo dice? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si alguien te ofendió, ve, agárralo, hermanito, hermanita. Venga, quiero hablar con usted, en el amor del Señor, ¿verdad? Fíjese que el otro día usted dijo esto y yo sentí que lo dijo por mí y me ofendí, la verdad, y me siento triste, pues quiero estar bien. Entonces, si te ofenden, dice Jesús, agárralo tú y él solos. Entonces, ponte estas cosas en tu mente, hermano, porque a veces te digo, alguien nos ofende y le contamos a toda la iglesia y menos al que nos ofendió. No. Aquí Jesús dice, agarra con el que tienes el pleito y hablen tú y él solos. Porque uno le cuenta a toda la iglesia, hermano, y de repente aquel que ofendió quizás ni se dio cuenta que ofendió, o vamos a decir sí se dio cuenta, pero no sabe que la otra persona está bien molesta y la otra persona ya le contó a toda la iglesia, y para el siguiente culto, todo lo de la iglesia, cuando va entrando aquel hermano, aquella hermana ya lo mira mal. ¿Por qué? Porque la persona ya le dijo, ya le contó todo. No, fíjate que me dijo, me hizo, y que aquí y que allá no. Jesús dice, entre ustedes dos solos, hablen. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, si se ha regalado conciliar, gloria a Dios. Ahora, si no hubiera reconcilio habiendo tú ya solos, mira lo que sigue diciendo Jesús, verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si hablaste con la persona y la persona no acepta o dice, sí, ¿y qué? Hay unos así. El sábado hablábamos de los cabros, ¿verdad? Hay unos cabros que sacan los cuernos de cabros. Sí, ¿y qué? Yo te dije, ¿y qué? Y no te perdono, ¿y qué? Y si quieres que nos arreglamos de otra forma, también dime. Entonces Jesús dice, si se pone así, agarra a 1 o 2 testigos. O sea, agarra a 1 o 2 personas. Ahora, hermanos, hermana, no te vayas a llevar a los chismosos. Como ese 1 o 2 testigos, no te va a llevar a los chismosos, no te lo lleva a los chismosos, hermano, o a las chismosas, no. Al hermanito, al chismoso voy a agarrar, a la hermanita, la chismosa, no haga eso, hermano. Porque quizás es algo serio que usted va a decir, mira hermano, ya hablé solo, o hermana, hablé sola. Como no quiere aceptar, traigo aquí a estas 2 hermanas, o a estos 2 hermanos, o a este hermano, a esta hermana, como testigos de que yo estoy queriendo arreglar la situación contigo y tú te pones muy así. Así es que una vez más, mira, estando ya ellos 2 de testigos, y Dios sobre todo, hermana, esto y esto, arreglémoslo. Llévate a personas del testimonio. Te lleva a los chismosos, al ratito todos van a saber lo que pasó. Pero mira, si aún con los 2 testigos la persona sigue de cabrito, mira lo que dice Jesús entonces en el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, ya el tercer procedimiento, pues ya que se entere la iglesia. Y luego dice así, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. O sea, ya el tercer punto es que toda la iglesia ya venga y le digan a ella, hermana, ya la hermana ya solito habló con usted. Y usted dijo que nada de que quería arreglar el problema. Hermana, ya le trajeron testigos y usted dice que usted sigue montando en su caballo o en su... Entonces ya viene toda la iglesia y le dicen, hermano, hermana, mientras las cosas bien, pídanse perdón, hombre, y ya. Y Jesús dice, y si sigue todavía montado en su caballo, ya tenle por un gentil y por un publicano. O sea, ese no es hermano ya, o esa no es hermana. Si no en esos 3 procedimientos no logra ver ese reconcilio, tiene que haber un reconcilio, no tiene que llegar al punto en que digamos, está bien, pues no, pues yo también me sentí ofendido, yo también me sentí ofendida, perdonémonos y ya sigamos. Si no hay eso, hermano, y ya se llevan a cabo estos 3 procedimientos, Jesús dice, ya tenle por un gentil. ¿Qué es un gentil? Por alguien que no conoce a Dios. Tenle por un gentil y tenle por un publicano. Pero nota, primero tiene que haber esos 3 procedimientos, hermano. No a la primerita, no, eso es un gentil, mundano es ese. Ya, por eso ni los saludo, me pueden contaminar porque yo soy muy santo. Ahora, note otro ejemplo, primera de Timoteo, hermano, capítulo 5. Mire lo que dice cuando primera de Timoteo 5:20, hermano. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Hoy en día vivimos, hermano, en una generación muy sensible. Hoy somos muy sensibles.
ay, miraste que cuando el hermano estaba predicando hizo un gesto medio feo y a la hora de hacer el gesto me volteó a mirar a mí, dice. Me ofendió, dice, yo como que no, ya, quizás ya no regreso a la iglesia, dice, porque a la hora que el hermano estaba diciendo arrepiéntete, el gesto que hizo y los ojos los clavó en mí, dice. Yo me sentí mal, yo creo que hoy somos muy sensibles, hermano. Hoy somos muy sensibles. 1 Timoteo 5:20, cuando usted esté ahí, dígame amén, por favor. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:20. Está hablando otra vez el apóstol Pablo. Dice: a los que persisten en pecar, o sea, aquel que no entiende, hermano, y que es hermano, o dice ser hermano, hermana, dice: a los que persisten en pecar, ¿qué dice, hermano? ¿Dónde? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman, hermano. O sea, Pablo dice, mira, aquel que ya es cabezón así de necio, pues necio, que no entiende razones, Pablo dice, repréndelo delante de todos para que los demás teman. O sea, para que se avergüence, pues. Pero le digo, hoy en día el líder o el predicador o el pastor le da cosas decirle a alguien, hermano, deja de estar allá con el teléfono, hombre, se está predicando, fulano. ¿Por qué? Porque no sabe que las personas son muy sensibles. Hermano, hermana, por favor, deje de estar en el teléfono. Sí, a usted, hermano, le estoy hablando, hermano, fulano. Hoy casi son raros los predicadores que hacen eso, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo es muy sensible. Pero Pablo dice aquí, al que persiste en pecado, repréndelo delante de todos para que los demás teman, o sea, para que entre temor, para que los demás digan, ay, mira, el hermano delante de todos lo paró. Entonces, para que los demás digan, no, pues yo me voy a conducir con temor, porque si no, yo voy a ser expuesto así también. Entonces, mira, estas cosas nos habla la Biblia, pero quiero compartirles algo. Váyase a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 6. Esto que dice Gálatas 6:1 también quiero que lo guardemos en el corazón, hermano. Porque cuando alguien peca, sí, no es de tolerar el pecado, hermano. Pero cuando alguien peca, no se nos debe de olvidar la misericordia. Porque aún Dios, cuando nos disciplina, tiene misericordia, hermano, de nosotros. Gálatas capítulo 6, verso 1, hermano, por favor. ¿Estamos todos ahí? Nuevamente está hablando el apóstol Pablo, hermano. Dice, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos son espirituales? Santo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ira, dice ahí, con espíritu de enojo, de bien bravo, de bien brava. ¿Qué dice? Que lo restauren con espíritu de qué. Y mira lo que dice después, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, hermano. Entonces lo explico. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pecó, falló, vosotros que sois espirituales, quiere decir, hermano, que para restaurar a alguien que ha fallado, el que lo va a restaurar tiene que ser una persona espiritual. No puede venir un carnudito, hermano, una carnuda, a querer restaurar al otro. No se puede eso, hermano. Entonces dice, ustedes que son espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque no debemos de caer en el error de los fariseos. Esos no tenían misericordia de nadie, hermano. Pues ¿cómo dice la Biblia que debemos de restaurar al que cayó en una falta, hermano? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre.
comete una falta, hermano, dice, restáuralo considerándote a ti mismo. O sea, como diciendo, poniéndote tú en el lugar de esa persona. No sea que tú también seas tentado. O sea, como diciendo, considérate que quizás el día de mañana pudiese ser tú el que está en su lugar. ¿Y cómo te va a gustar? ¿Cómo te va a gustar que te traten? Cuando alguien peca, hermano, no puede poner uno de, a ver, hermano, a ver, hermana, ponga lomo, porque ahorita yo me voy a quitar el cinto, hermano. ¿Cómo que anda con esas sinvergüenzadas? Tráigame una vara allá de un árbol y a ver, te le van unos 5 varazos a este hermano, a esta hermana por andar de pecador. No, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ahora, quiero que entendamos, hermano, las dos áreas. O sea, la Biblia nos dice que no podemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. No nos confundamos también. Pero por otro lado nos dice que restauremos. Mira, cuando alguien cae, los hijos de Dios, la iglesia, tenemos que buscar la restauración del que cayó, hermano, no terminarlo de matar. Ya cayó, ya está ahí tirado, está herido. Allá en la guerra, hermano, los americanos cuando van a la guerra, he escuchado testimonios de hombres que dicen que cuando hirieron a su compañero, el enemigo lo hirió a su compañero, hermano, y cuando estaba ahí tirado, el que estaba ahí tirado le decía, sabes qué, vete, porque te van a matar a ti también, yo ya estoy aquí, ya no puedo. Y aquel soldado dijo, no te voy a dejar, y los cargan en sus hombros, hermano, y lo llevan, hermano, y si se mueren los dos en el intento, y si no, buscan la manera de que esa persona, hermano, no muera, no quede ahí tirado y que el enemigo lo venga a rematar. Buscan cómo levantarlo, y si lo pueden sacar de la batalla para que se cure y se restaure, lo hacen, hermano. Si eso es allá en el mundo, ¿cómo no deberíamos lograr la iglesia así? Cuando alguien peca dentro de la iglesia, sí no se debe de tolerar. El pecado, no debemos decir, usted está en adulterio, sígale pues, hermano, con esas otras mujeres. Si está en fornicación, está bien, hermano, no se case, hombre, así. No. No debemos de tolerar eso. Hay que hablar lo que es, hermano. El adulterio es pecado y tiene que dejar a las mujeres, porque si no, el infierno lo está esperando. Hermana, tiene que casarse. Hermano, tiene que casarse. Si no se ha casado, ¿por qué? La Biblia es clara. Hermano, hermana, ¿quiere ese cuadro de la Lupe que tiene ahí? Hombre, eso es idolatría, eso no le agrada a Dios. Pero siempre con el propósito de buscar la restauración de la persona. Restáurelo, dice, con espíritu de mansedumbre. Nosotros, la iglesia, cae el hermano, cae la hermana, se está desangrando ahí. El enemigo lo hirió, porque la persona se descuidó. No le podemos echar toda la culpa al enemigo. La persona se descuidó, el enemigo lo hirió. Y viene el hermano y viene la hermana, y ya lo mira desangrando el pobre hermano. La mira desangrando a la pobre hermana. Y un solo, este mejor es darle el tiro de gracia que tomarme el tiempo de levantarlo. Entonces saca aquí, y al que está pobrecito ahí ya casi muriéndose ahí, languideciendo, hermano, porque el enemigo lo hirió, porque se descuidó, o porque le dio lugar, lo que tú quieras, viene el otro, acábate de morir. Órale. Asunto arreglado. Mejor que quede ahí, en lugar de decirle, levántate, no te descuides ya, porque para la otra pudiera ser que el enemigo te termine de destruir, pero levántate. Y Pablo dice, considérate a ti mismo. O sea, ahorita, mira, hermano, ahorita tú y yo estamos aquí, y el otro pudiera ser que está tirado, hermano. El día de mañana, no sabemos, hermano. Por muy bien que tú y yo andemos hoy, el día de mañana pudiera ser que tú y yo seamos el que estamos ahí. Pudiese ser. Pónganse de pie. Es duro, hermano. Ahora, yo pienso que el que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, no puede seguir en el pecado. O sea, hay pecados, hermano, que la Biblia es bien clara: el adulterio, la fornicación, la idolatría, hermano, la maledicencia, la borrachera. El que es hijo de Dios no puede seguir en eso, hermano. Y si supiéramos que alguien sigue en eso, yo pienso que haríamos bien en hacer lo que dijo el apóstol Pablo. El problema es, como te digo, somos muy sensibles. Porque es seguro que diríamos, ay, los hermanos no tienen amor, los hermanos ahí no hay amor, mira, me excluyeron. No, es que para que aprenda uno. Es que hermano, si no, la verdad, no se le quita a uno los sinvergüenza, hermano. Así es. Y no dicen, ay, yo peco, al cabo que ahí hasta me dan abrazos los hermanos porque pequé. No.
Pero si hiciéramos eso, yo le aseguro que si hiciéramos las cosas así como la Biblia nos manda, habría más temor en nosotros. Habría más temor a la hora de pensar, porque tentaciones van a venir, hermano, mientras estemos en esta tierra. Y eso es a todos, eso no importa si es el líder, si no importa si es hombre, si es mujer, si es joven, si es adulto, no importa, tentaciones van a venir. Pero si hiciéramos esto como está aquí en la palabra del Señor, hubiera más temor en nosotros, la pensaríamos, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Yo sé que el inciso B que faltó y el punto número 3 también es importante. Vamos a tocarlo para el próximo martes. Yo espero en Dios que por lo menos lo que se ha hablado el día de hoy entendamos que es palabra de Dios. Así está escrito, hermano. Y es necesario que estas cosas se prediquen. Porque si no se predica esto dentro de la iglesia, entonces se hace un puro desorden. Si se tolera el pecado en la iglesia, hay puro desorden, hermano, ¿verdad? Un poco de levadura, dijo Pablo en los versículos que seguían, leuda toda la masa. Un poquito de pecado contamina toda una iglesia. ¿Por qué? Porque si uno peca, no hay disciplina, no hay nada. El de al lado dice, mira, el hermano fulano pecó y como quiera sigue cantando, como canta como ángel, como canta como un angelito, mira, tremendo sinvergüenza, y como quiera sigue ahí. Mira, la hermanita también pecó y pues nada, mira, ya sigue ahí como si nada, ¿verdad? Pues, entonces dice el otro, pues yo también voy a pecar, acabo que no pasa nada. Eso sucede, hermano. Pues tiene que haber esa disciplina, pero pidámosle a Dios que nos ayude. Vamos a orar, pidámosle a Dios que nos guarde.